día de hoy sobre este tema de prevención de enfermedades cardiovasculares, la doctora Yanela Contreras. Doctora Yanela, bienvenida. Solo recordarles a todos los asistentes, por favor, recuerden mantener sus micros apagados y que la ronda de preguntas la podemos hacer al final o dejarla en el buzón de chat. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Eh, Bienvenidos al taller de prevención de enfermedades cardiovasculares. Este es brindado gracias a su plan de salud EPS Pacífico y Quererte Sano, agradeciendo su interés y participación, esperando que puedan disfrutar y reforzar sus conocimientos sobre el tema de prevención de enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Nuevamente, buenas tardes con todos. Quien le habla es la doctora Yanela Contreras Armas, quien va a dar inicio, voy a dar inicio ya a la charla del día de hoy. Bien. Para empezar, antes de hablar de la prevención tal cual de las enfermedades cardiovasculares, hay que saber que las enfermedades cardiovasculares van a ser la principal causa de muerte a nivel mundial. Esto según la OMS. Bien, se estima que aproximadamente 19,8 millones de personas murieron por enfermedad cardiovascular en el 2022, lo que representa aproximadamente el 32% de todas las muertes a nivel mundial. Bien, de estas muertes, el 85% se van a deber a infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, que digamos son las dos principales enfermedades en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Bien, hay muchas más que las voy a mencionar posteriormente, pero digamos que estas dos son las más prevalentes, ¿no? Las de mayor incidencia. Bien, más de 3/4 partes de estas muertes por enfermedades cardiovasculares van a ocurrir en países de ingresos bajos y medios, ¿no? Esto debido a las pocas estrategias de repente que se pueda tener para evitar que se pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular. Bien, de los 18 millones de muertes prematuras, le vamos a llamar muertes prematuras cuando van a ser menores, pacientes menores de 70 años, van a ser debidas a enfermedades no transmisibles en el 2021, en el cual al menos 38% fueron causadas por enfermedades cardiovasculares. Bien, con esto vemos que en general las enfermedades cardiovasculares tienen una estadística bastante elevada, bien, en cuanto a mortalidad y prevalencia. Bien, por eso es la importancia de saber y conocer al respecto del tema. Bien, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir abordando factores de riesgo tanto ambientales como conductuales, como el consumo del tabaco, la dieta poco saludable, la obesidad, el sobrepeso, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol. Bien, es importante detectar la enfermedad cardiovascular lo más tempranamente posible para poder iniciar un tratamiento con asesoramiento y medicamentos, bien, evitando de esta manera desenlaces fatales, bien, o algún tipo de complicación que pueda suceder debido a mayor tiempo con una enfermedad puede producir mayores efectos dañinos para nuestro cuerpo, en este caso los vasos sanguíneos, bien. El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular va a aumentar por una alimentación poco saludable, lo cual se va a caracterizar por un bajo consumo de frutas, verduras, un consumo elevado de la sal, azúcares y grasas. Una alimentación poco saludable va a contribuir a la obesidad y el sobrepeso, quienes van a ser factores de riesgo de los más importantes para las enfermedades cardiovasculares. Bien, no solamente ya para las enfermedades cardiovasculares, para muchas otras enfermedades crónicas también. Las personas que no hacen actividad física suficiente, quiere decir 30 minutos diarios, al menos 5 días a la semana, eso es lo mínimo que deberíamos de realizar todos. ¿Ok? Las personas que no van a hacer esta actividad física suficiente tienen entre un 20 y 30% más de probabilidades de morir prematuramente, quiere decir antes de los 70 años, que aquellas que sí hacen actividad física suficiente. Por tanto, esta inactividad física va a ser un factor de riesgo clave, al igual que la alimentación poco saludable. Bien, entonces, ¿quiénes comprenden estas enfermedades cardiovasculares? Van a ser un grupo de trastornos del corazón y vasos sanguíneos, entre las cuales van a estar la enfermedad coronaria, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan al músculo cardíaco. También tenemos a la enfermedad cerebrovascular, que va a ser una enfermedad de los vasos sanguíneos, pero que irrigan el cerebro, ¿no? Eso es también el llamado derrame cerebral, ¿no? Que un vasito sanguíneo que se encuentra en el cerebro es obstruido, por lo que produce poca irrigación al cerebro en ese momento, con lo que puede llevar a diferentes síntomas que voy a mencionar posteriormente.
También tenemos la enfermedad arterial periférica, que va a ser una enfermedad de los vasos sanguíneos que van a irrigar los brazos y las piernas. En esta enfermedad puede que algunos pacientes puedan referir de repente un adormecimiento en las piernas, en los brazos, ¿no? Por eso es arterial periférica, básicamente en las extremidades, bien, tanto inferiores como superiores. También tenemos a la enfermedad cardíaca reumática, que va a ser un daño al músculo cardíaco y a las válvulas que tenemos en el corazón, como consecuencia de una fiebre reumática, bien, que va a ser causada por estreptococos, un tipo de bacteria. También tenemos las cardiopatías congénitas, que de hecho estos ya van a ser defectos del nacimiento que van a afectar el desarrollo y funcionamiento normal del corazón, causados por malformaciones de la estructura propia del corazón desde el nacimiento. También tenemos la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, que van a ser coágulos de sangre que van a encontrarse en las venas de las piernas, que pueden desprenderse y desplazarse al corazón y los pulmones. Muy bien, los ataques cardíacos o infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares, a lo que le podemos llamar ACV también, suelen ser eventos agudos y se deben principalmente a una obstrucción que impide el flujo sanguíneo al corazón o al cerebro. La causa más común de esta obstrucción es la acumulación de depósitos de grasa en las paredes internas de los vasos sanguíneos que irrigan tanto al corazón o al cerebro. Bien, lo que podemos llamar como ateromas, bien, acúmulos de grasa. Como podemos ver en el vaso sanguíneo de acá de la imagen, el vaso sanguíneo debe tener este diámetro, el largo, perdón, el ancho. Ese es el diámetro normal que debería tener un corazón, que debería tener un vaso sanguíneo, perdón. Y este vaso sanguíneo, vean cómo ha disminuido su capacidad, ha disminuido su luz en la que pasa nuestra sangre para oxigenar diferentes partes de nuestro organismo, está disminuida porque se ha acumulado acá grasita, ateroma, una placa de ateroma. Acumulándose esta grasa en nuestros vasos sanguíneos, va a hacer que esto disminuya, con lo que es más fácil que se pueda obstruir un vaso sanguíneo. Porque si el diámetro fuera el que tenemos normalmente, difícilmente se va a obstruir algo porque tiene un diámetro exacto para poder pasar, para que pase la sangre y no haya ningún problema. Pero ¿qué pasa en estos casos? Hace que la luz del vaso sanguíneo disminuya. Y segundo, que esta grasita que se encuentra, que esa acumulación de los depósitos, pueden en algún momento desprenderse y migrar hacia alguna parte del vaso sanguíneo, bien, obstruyendo de esta manera el paso de la sangre, ¿no? La oxigenación que puede tener tanto, por eso ahí se producen los infartos al corazón, infartos cerebrales o también llamados accidentes cerebrovasculares. Bien, los accidentes cerebrovasculares pueden ser causados por una hemorragia de un vaso sanguíneo cerebral o por coágulos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el papel fundamental del endotelio? ¿Por qué es tan importante mencionar esto, ¿no? Que es lo que le mencioné anteriormente. Un estado fisiológico normal, aquí vemos el vaso sanguíneo, acá están los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿no? Diferentes tipos de leucocitos y glóbulos blancos. Esto es la normalidad de nuestro vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando hay un daño, ¿no? Cuando hay un cuerpo extraño? Por ejemplo, en este caso, en una arteria enferma, vamos a ver acá el endotelio, que es la cubierta del vaso sanguíneo, y la placa. Se le llama placa de ateroma al acúmulo de grasita que podemos tener en algún vaso sanguíneo. Bien, entonces al haber un daño endotelial puede que se acumule también un coágulo sanguíneo, por ello puede haber una obstrucción. Aquí vemos, esta es la normalidad de nuestro vaso sanguíneo y esto es cuando hay un daño endotelial, ¿no? Todo está alborotado, se empieza a generar trombos también llamados acúmulo de sangre, que puede migrar a ciertas partes de nuestro organismo. Por eso hay la obstrucción. Bien, este daño endotelial, ¿eh? Este daño endotelial va a producir una cascada inflamatoria, lo que va a ocasionar que tengamos mayor producción de factores protrombóticos y haya una vasoconstricción. Vasoconstricción quiere decir que el vaso sanguíneo de su diámetro normal va a verse reducido, se achica, llamémoslo de alguna manera, ¿bien? Se achica, con lo cual el flujo se hace menor. Entonces, lo que va a favorecer, va a aumentar el riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular. Bien, no quiere decir que todos los que tengan algún daño, que hayan
que tengan vasoconstricción vaya a realizar sí o sí una enfermedad cardiovascular, pero el riesgo se incrementa, ¿no? Tengo mayor predisposición a, si es que me pasa, hay un daño endotelial. Bien. Ahora, ¿cuáles son factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares? Dentro de las más importantes o las más predominantes, va a estar, como mencioné al inicio, la dieta poco saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Estos factores de riesgo, llamémosle, van a ser como factores de riesgos intermediarios. ¿Intermediarios para qué? Para desarrollar otro tipo de enfermedades que son factores de riesgo también, que es parte del riesgo cardiovascular para desarrollar una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión arterial, la hiperglucemia, la diabetes también, la hiperlipidemia, incremento de colesterol, de lípidos, colesterol, triglicéridos en nuestra sangre, el sobrepeso y la obesidad. Bien, al haber un aumento de riesgo, ¿por qué? Porque estas enfermedades que menciono acá incrementan el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, ¿no? Y otras complicaciones. Bien, en cuanto al riesgo cardiovascular que mencionaba, va a ser la probabilidad que tiene cada persona de sufrir una enfermedad cardiovascular. ¿Qué tanta posibilidad tengo yo de que en algún momento pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular? Algunos tendrán mayor riesgo, otros menores riesgo. Bien, el riesgo cardiovascular va a depender en gran medida de factores que puedan ser modificables o no modificables. Evidentemente, nosotros nos vamos a enfocar un poco más en los factores modificables porque es en lo que nosotros podemos trabajar, ¿bien? Y evitar que esos factores sean los menores posibles, porque en cuanto a los factores no modificables, tu mismo nombre lo dice, no podemos hacer algo propiamente dicho, ¿no? Si es que nosotros tenemos una edad avanzada, una edad avanzada va a hacer que yo tenga mayor riesgo cardiovascular, ¿bien? Entonces no puedo disminuir mi edad, así yo quiera. Van a ser factores de riesgo que ya lo vamos a tener, ¿bien? Pero sí podemos evitar el sobrepeso, sí podemos evitar la obesidad, podemos disminuir o erradicar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, evitar el sedentarismo. Eso sí podemos hacer. Entonces vamos a enfocarnos en los factores modificables. Bien, ¿cuáles van a ser los factores no modificables? El sexo, la raza, la edad, que hay antecedentes familiares. Eso es bastante frecuente, ¿no? Que el paciente llegue y diga de que tuvieron, tuvieron algún tipo, ¿no? Papá, mamá, tuvieron en algún momento de repente un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio. Entonces, tengo el antecedente de que podría de repente una predisposición por ahí a que en algún momento pueda realizar. Bien, en cuanto a los factores modificables, vamos a tener la hipertensión arterial, las dislipidemias, colesterol, triglicéridos elevados, sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, abuso de alcohol, ansiedad y estrés, siendo esos los más relevantes, la diabetes y el tabaco. Bien, vamos a ver algunos síntomas comunes de algunas enfermedades cardiovasculares que deberíamos estar atentos, que deberíamos de conocer para estar alertas si es que en algún momento presentamos alguno de estos síntomas, ¿no? Cuando debemos de repente acudir a emergencia. Bien, en el caso de un infarto cardíaco, vamos a tener de repente un dolor o malestar en el centro del pecho, dolor o malestar en los brazos, en el hombro izquierdo, en los codos, la mandíbula o la espalda. Además, la persona podría experimentar dificultad para respirar o falta de aire, náuseas o vómitos, mareos o desmayos. Bien, acá como se ve en la imagen, sudor frío, dificultad para respirar, dolor en el pecho y en el estómago. Algunas personas ponen específicamente dolor en pecho y estómago porque muchas veces dicen, tengo un dolor en el estómago, ¿no? Mencionan el estómago, pero realmente es la zona del corazón. O a veces dicen el corazón y viceversa, es la parte del estómago. Entonces, por eso es que ponen esa mezcla de dolor en el pecho y el estómago. Bien, porque puede haber de repente una confusión. Tengamos palidez, cansancio, mareo o aturdimiento, palpitaciones en el corazón, dolor en el hombro, cuello, mandíbula, ¿no? En el brazo izquierdo, náuseas o vómitos. Bien, entonces cuando tengamos uno de estos síntomas, de repente podría estar un poco más alerta en que podría estar de repente pensando de repente en un antecedente a un infarto. Entonces, acudir a emergencias si es que se tuviera alguno de estos síntomas.
Bien, en cuanto a los accidentes cerebrovascular, vamos a tener que puede haber entumecimiento en la cara, el brazo, la pierna, siento que está adormecido, especialmente cuando va a ser en un lado del cuerpo, porque el accidente cerebrovascular suele ser unilateral, una parte nada más. No es que siento adormecimiento en mis dos manos, no, suele ser normalmente en la mitad, en algún lado del cuerpo, tanto derecho o izquierdo. Bien, puede haber confusión, dificultad para hablar, eso es bastante frecuente, dificultad para hablar o comprender. Yo siento de repente que estoy hablando bien, pero la persona, el familiar con el que estoy, el amigo con el que estoy me dice, no, no entiendo, ¿no? Según yo estoy hablando bien, pero la otra persona me dice de que escucha que yo estoy hablando, no se entiende para esa persona lo que estoy diciendo. Quiere decir que estoy teniendo un problema en el habla, que yo no me estoy dando cuenta, pero lo estoy manifestando. Bien, dificultad para ver con uno o ambos ojos, dificultad para caminar, tener mareos y o pérdida del equilibrio o la coordinación, dolor de cabeza intenso sin alguna causa, ¿no? De la nada yo siento que estoy bien y de pronto, pum, empiezo a tener dolor de cabeza, se me adormece una parte del cuerpo, empiezo a tener mareos. Ahí podría estar pensando de repente, con esta acumulación de síntomas, de repente estoy pudiendo pensar en un accidente cerebrovascular. Bien, que haya un desmayo o pérdida del conocimiento, que también es bastante frecuente. Hay para evaluar un probable accidente cerebrovascular en el medio prehospitalario, cuando puedo pensar de repente, hay una llamada escala, que le llaman la escala de Cincinnati. Bien, que son estos tres parámetros que puede presentar el paciente en donde yo podría de repente estar pensando en un accidente cerebrovascular, con lo que debería de acudir a emergencia. Uno, desviación de la comisura labial, porque como mencioné, normalmente hay un entumecimiento en un lado del cuerpo. Bien, entonces se va a manifestar evidenciándolo con la desviación de repente de la comisura labial. Debilidad de alguna extremidad superior, ¿no? De repente la derecha siento que quiero levantarlo, pero no puedo, ¿no? No puedo inexplicablemente, yo no estaba así y ahora siento que sí estoy. Bien, o que hay alteración en el habla, lo que mencionaba, ¿no? Que de repente yo siento que estoy hablando de la manera correcta, yo le estoy diciendo algo que en mi mente está de una manera, pero al expresarlo no verbalizo lo que realmente estoy pensando. Para la otra persona, por supuesto. A veces la persona no se da cuenta que no está verbalizando, que no está, que no se está comprendiendo lo que está diciendo. Eso ya lo ven las personas exteriores. Bien, entonces en estos casos podría estar pensando yo en un accidente cerebrovascular, con lo que habría que acudir a emergencia lo más pronto posible. Bien, también tenemos la cardiopatía reumática. Esta va a ser debida al daño en las válvulas cardíacas. Tenemos la válvula derecha e izquierda, válvula mitral y válvula tricúspide. Va a haber un daño en estas válvulas cardíacas y el músculo cardíaco tal cual, debido a la inflamación y la cicatrización que va a ser causada por la fiebre reumática, ¿no? Para pensar en una cardiopatía reumática, primero he debido tener evidencia de haber tenido fiebre reumática. Digamos que es como una consecuencia, ¿no? No toda fiebre reumática termina en cardiopatía reumática, pero para que haya una cardiopatía reumática ha debido sí o sí de haber una fiebre reumática previa. ¿Ok? Esta enfermedad se va a deber a una respuesta anormal del organismo a una infección por bacterias estreptocócicas que suele comenzar con un dolor de garganta o amigdalitis en algunos niños. Bien, no, repito, no quiere decir, ahora que yo menciono que suele comenzar con dolor de garganta o amigdalitis en los niños, que todo niño que tenga un dolor de garganta yo voy a pensar automáticamente en fiebre reumática. Bien, por eso es que cuando un niño o cualquier persona tiene un proceso infeccioso, es importante la evaluación con un médico para que este pueda determinar si es que hubiese o no de repente un tema bacteriano, con lo que podríamos pensar en diferentes complicaciones posteriores, ¿no? Si es que fuese el caso, no es que siempre se desarrolle de esa manera. Bien, la fiebre reumática va a afectar principalmente a niños en países en desarrollo. A nivel mundial, alrededor del 2% de estas muertes, de las muertes por enfermedades cardiovasculares, van a estar relacionadas con la cardiopatía reumática. ¿Ok? Los síntomas de la fiebre reumática, para que lo conozcan,
Va a estar dado por fiebre, por dolor, por hinchazón de las articulaciones, náuseas, calambres estomacales, ¿no? Y vómitos, de manera de un preámbulo algo, algo breve, ¿no? Para que se tenga en cuenta los síntomas de esta fiebre reumática, que como complicación pueden dar una cardiopatía reumática. Ahora, los síntomas de esta enfermedad cardíaca reumática sí van a ser dificultad para respirar, va a haber fatiga, latidos cardíacos irregulares, dolor en el pecho y desmayos posiblemente. Muy bien, estos son algunos para que sepan algunos signos de alarma, algunas manifestaciones clínicas, signos y síntomas que pueden tener algunas de las enfermedades coronarias para tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿de qué manera podemos prevenir? ¿De qué manera podemos, en cuanto a los riesgos modificables que les mencionaba, podemos nosotros hacer algo, poner de nuestra parte para evitar llegar a un riesgo cardiovascular elevado con la consecuencia de un posible desarrollo de alguna enfermedad cardiovascular? Para eso tenemos prevención y hábitos de vida. Como mencionaba, evitar el consumo de tabaco. El riesgo cardiovascular comienza a disminuir apenas un día después de dejar de fumar. Tras un año sin tabaco, va a disminuir aproximadamente a la mitad del de un fumador. Y a los 10 años, el riesgo es equiparable al de las personas que no han fumado nunca. Quiere decir que hay una gran diferencia y hay una evidencia que dejar de fumar realmente ayuda mucho a que disminuya nuestro riesgo. O miren, si es que a los 10 años el riesgo va a ser equiparable a las personas que no han fumado nunca. Quiere decir que de cierta manera podemos ayudar a nuestro cuerpo a evitar ciertas enfermedades. En este caso, enfermedades cardiovasculares. Pero hay que mencionar que el tabaco es un factor de riesgo para desarrollar múltiples enfermedades, no solamente ya en la enfermedad cardiovascular, en general. Bien, debemos realizar actividad física diaria entre 20 y 60 minutos y al menos entre 3 y 5 días a la semana. Lo ideal sería al menos 5, 30 minutos. No necesariamente se requiere de que se realice algún deporte extremo, de repente que haga natación, fútbol 30 minutos todos los días, por el trabajo de repente va a ser un poco difícil. Con caminatas 30 minutos mínimamente al día, me parece que va a ser una gran diferencia, sobre todo en las personas que de repente trabajamos un poco en la parte administrativa o en oficina en la que estamos sentados constantemente, el sedentarismo es todavía mayor. Bien, deberíamos también tener un sueño de buena calidad. Cada persona debería determinar cuál es su horario de sueño y cumplirlo, acostándose y levantándose todos los días aproximadamente a la misma hora, generando un hábito, ¿no? Un hábito del sueño. La mayoría de los adultos necesitan al menos 7 horas de sueño cada día para sentir que el cuerpo está descansado. Muy bien. En cuanto a la dieta saludable, hay que elegir alimentos poco calóricos y ricos en nutrientes, como vitaminas, minerales, fibras. Comer como mínimo 5 porciones de fruta y verdura cada día. Eso sería lo mínimo que deberíamos de consumir. Variando al menos al día, se menciona que deberíamos alimentarnos con 3 frutas diferentes. ¿Ok? Si soy una persona que Silva no tengo Cubillas, el hábito de ¿fuiste tú? repente de consumir frutas, no voy a esperar que de un momento a otro, para ayudar a nuestra salud, voy a consumir mañana o todos los días 3 frutas, porque digamos que todos los hábitos que generemos en nuestra vida tienen que ser progresivo. No es que Sabes, de golpe coordinadamente, sí, voy pues. a empezar a tener hábitos, ¿bien? Si soy alguien que sé que no como frutas porque no tengo el hábito de hacerlo, podemos empezar a cambiar de a pocos. De repente una semana, un mes, hasta que yo me acostumbre, puedo comer una fruta diaria, de repente, ¿no? Una fruta, de a poco, ¿no? Hagamos que este cambio sea progresivo. Si un día, al menos si a mí me cuesta comer, porque sé que me cuesta, de repente puedo empezar a comer una frutita. Cuando ya tengo el hábito de comer uno, puedo aumentarle a dos y así llegar a tres, que sería lo ideal. De todas maneras, estas recomendaciones van a ser de manera general. Lo ideal en todos los casos siempre es acudir con el nutricionista, quien sería el más adecuado en cuanto a nuestro peso, nuestra talla, nuestro índice de masa corporal, para saber qué alimentos y en qué proporciones nos corresponderían a cada uno. Bien.
Deberíamos consumir al menos 2 o 3 raciones de pescado a la semana, limitar el consumo de sal, reducir la ingesta de carne, sobre todo roja. No me refiero a que no coman, ojo, todo solamente es reducir un poco en el caso de los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular, ¿no? Tratar de evitar sobre todo que sea de noche porque sabemos que la carne, digamos que tiene un proceso de digestión un poquito más prolongado. Bien, tratar de usar aceite de oliva, beber agua y evitar refrescos y zumos porque contienen una gran cantidad de azúcares de absorción rápida y no consumir alcohol. Muy bien, también tenemos que, esto ya en cuanto a chequeos rutinarios, o al menos una vez al año deberíamos de tener controles de la presión arterial. En mayores de 40 años debería ser mínimo cada 3 a 5 años. Mínimo, ojo que es lo ya exagerado que deberíamos hacer. Si lo hacemos anual sería súper. También deberíamos controlar los niveles de colesterol. Pasados los 20 años, se recomienda una medición de colesterol cada 5 años que analice los distintos tipos de lipoproteínas, ¿no? El LDL, que es el llamado colesterol malo, el HDL, que es el colesterol bueno, y el colesterol total. Bien, también deberíamos controlar los niveles de glicemia, todo acompañado, ¿no? La glucosa, los diferentes tipos de lipoproteínas que están basados en el colesterol y, bueno, controlar la presión arterial, ¿no? También deberíamos controlar el estrés, ya que para controlar el estrés se recomienda la práctica de, bueno, actividad física, ejercicios de relajación o meditación. De repente podríamos hacer un dos en uno, ¿no? Yo realizo alguna actividad física que me ayude a controlar el estrés, a disipar de repente todas nuestras preocupaciones que tenemos en la semana, porque también como personas normalmente podemos tener algún tipo de preocupación por alguna razón, ¿no? Siempre hay eventualidades de repente en cada una de nuestras vidas que nos puede generar periodos de estrés, periodos de, ¿no? de este tipo de eventos. Bien, entonces lo que podemos de repente generar es algún hábito. Para generar un hábito, generar, a ver, pensar en una actividad que nos guste. De repente a mí me gusta jugar vóley, o de repente a mí me gusta el baile, puedo inscribirme en alguna academia o en algo que me pueda dar siquiera media hora, una horita de actividad física, 1 o 2 veces a la semana para ir empezando de a pocos. Con eso disfruto algo, voy a disfrutar algo que a mí me gusta, con lo que mis niveles de estrés van a bajar considerablemente. Y estoy realizando una actividad física, entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, entonces, como conclusiones de la charla del día de hoy, quería mencionarles que la prevención va a ser clave. La prevención siempre es clave. La medicina debería estar basada en la prevención, porque la medicina va hacia la prevención. Simplemente que en nuestro país no estamos muy acostumbrados a prevenir, simplemente acudir cuando ya tenemos algún síntoma, algún malestar. Lo correcto sería hacernos controles anuales, ¿no? Llegar a tiempo antes de que tengamos o que padezcamos algún tipo de enfermedad, no solamente enfermedades cardiovasculares, que ese es el tema de hoy día. En general, múltiples enfermedades las podemos evitar, podemos tener una detección temprana, una detección precoz, con lo cual un tratamiento oportuno y a tiempo, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad. Bien, entonces en este caso la prevención va a ser clave manteniendo hábitos saludables. Como les mencioné, alimentación balanceada, ejercicio regular, 30 minutos al menos 5 días a la semana, evitar el tabaco, el exceso de alcohol, reduce significativamente el riesgo de infartos y otras enfermedades cardiovasculares. Bien, el control de los factores de riesgo también va a ser fundamental porque tenemos a los factores de riesgo modificables. Bien, ¿cómo vamos a controlar estos factores de riesgo? Vigilando con la vigilancia, nuestra presión arterial, el colesterol, la glucosa en la sangre y el peso corporal, que va a ayudar a detectar y tratar a tiempo cualquier alteración, ¿no? Peso corporal, acordémonos aquí, el sobrepeso, la obesidad, que van a ser factores de riesgos intermediarios para poder desarrollar de repente hipertensión arterial, un tema de diabetes, ¿no? Que el sobrepeso y obesidad van a ser factores de riesgo predominantes en estas enfermedades. Bien, la salud cardiovascular va a depender del estilo de vida, dormir bien, manejar el estrés y realizar chequeos médicos periódicos. Bien, sobre todo esto, realizar chequeos médicos periódicos son tan importantes como la dieta y la actividad física. O sea, tan importante es que yo cuide mi alimentación, que realice actividad física, como ir al menos una vez al año a hacerme un chequeo.
Bien, un chequeo, siempre. No necesito estar mal para acudir. Yo me siento súper bien, no tengo que ir. No, me siento súper bien, con mayor razón voy. Porque muchas veces nos sentimos muy bien y de repente nuestros niveles de colesterol están elevadísimos o de repente nuestra presión arterial está súper alta y yo no tengo manifestaciones clínicas porque hay casos donde el paciente tiene de repente presiones elevadas, colesterol elevado, de repente la glucosa también está alta, pero yo no siento ningún malestar. Y eso puede pasar, por eso es importante los controles, para detectar a tiempo alguna enfermedad. Bien, la educación va a salvar vidas, por eso es que su plan, su seguro les brinda esta charla para que conozcan, para que sepan, se informen al respecto de este tema como enfermedades cardiovasculares y muchos otros temas más. Conocer los signos de alarma es importante, bien, los signos de alerta. En este caso va a ser dolor en el pecho, que me falte el aire, que tenga mareos, palpitaciones, que de repente sienta adormecimiento en la mitad de mi cuerpo, que no pueda articular bien las palabras, eso en el caso de los accidentes cerebrovasculares, ¿bien? Porque va a permitir actuar de manera rápida y buscar una atención médica de emergencia. Porque a veces, muchas veces hay pacientes que de repente han tenido un accidente cerebrovascular y no supieron identificarlo, ¿no? De repente llegan ya cuando ya generó algún tipo de secuela al paciente. Entonces, el paciente refiere, sí, yo tenía esto, pero bueno, no sabía que debía acudir, ¿no? Algunos piensan que de repente el estrés, piensan que me dolió la cabeza por algún tipo de periodo. Entonces, cuando ya pasa un tiempo de que se produce un accidente cerebrovascular, si no se va a tiempo a emergencia, no puede haber una reversión de este accidente cerebrovascular. Entonces, es importante por eso conocer. Bien, la información es poder. Cuidar el corazón va a ser un compromiso diario de todos. La prevención no va a ser un acto único, sino que un conjunto de decisiones constantes que cada uno de nosotros va a tener van a fortalecer la calidad de vida y la longevidad, ¿no? Que podamos vivir mucho más tiempo, que es lo ideal. Muy bien, entonces gracias por la charla del día de hoy. Gracias por su participación el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de la charla de prevención de enfermedades cardiovasculares. Si desean dejar sus comentarios, si desean dejar sus Gracias, comentarios y Yanela. opiniones, pueden ingresar al siguiente QR. Y si quieren conocer más sobre su salud y bienestar, pueden visitar la plataforma web querertesano.pe, donde podrán encontrar más información respecto a la charla del día de hoy. Muy bien, si es que hubiese algún tipo de pregunta, me gustaría, podría responderlos. Muchas gracias, Yanela. Sí, han dejado algunas preguntitas en el A chat ver, y a voy mí a también dejar al interno me han hecho algunas preguntas. Ujú. Vamos a responder la última pregunta que nos ha dejado Michelle, que también estuvo levantando su manito. Dice, ¿el aumento de la hemoglobina también te puede llevar a problemas cardíacos? ¿Tu micrófono, Yanela? Sí, bueno, deberíamos de saber probablemente a qué nos referimos con niveles elevados, a un aumento de la hemoglobina, o sea, qué tanto, ¿no? Porque tenemos niveles de hemoglobina en lo que si es muy bajo va a ser anemia y si es muy alto vamos a tener otra enfermedad, que es policitemia. Entonces, habría que saber a qué punto de nivel de hemoglobina se refiere, ¿no? ¿Qué aumento de qué tipo? Si ya es un tipo de enfermedad, pues necesitará tener algún tipo de tratamiento hematológico porque efectivamente hay una alteración en algunos componentes de nuestra sangre, que en este caso vendrían a ser los glóbulos rojos. Entonces, sí deberíamos tener algún tipo de control con el especialista, que es el hematólogo. Gracias, Yanela. Yo te traslado algunas preguntas que el día de hoy, cuando estuve promocionando la charla, me hicieron, ¿no? Porque generalmente está la asociación de que las enfermedades cardiovasculares solo aparecen con la edad. O sea, del cuadro que tú nos presentaste, de que habían factores de riesgo modificables y los no modificables, la gente como que generalmente lo asocia más al tema de los no modificables por edad. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, ¿es real que solo les da a las personas mayores o también hay un porcentaje de personas adultas jóvenes que también presentan eventos cardiovasculares? Sí.
De hecho, el tener una edad avanzada, digamos que me da mayor predisposición a poder desarrollar una enfermedad cardiovascular, pero ya por la propia anatomía de las personas más longevas, ¿no? Ahí veo un poco más lento, lo que puede generar a que pueda tener una mayor predisposición. O sea, más fácil de repente tener algún tipo de enfermedad cardiovascular, pero eh, acordémonos que eso sería en el caso de que solo la edad fuera el único factor que me podría determinar alguna enfermedad cardiovascular. Hemos mencionado que hay bastantes. De repente yo soy una persona joven, pero que soy obesa, que no hago actividad física, que tengo antecedentes de repente de un papá, un familiar que ha tenido accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco. Entonces, puedo ser muy joven, pero tener todos los otros factores asociados, ¿no? Todos los demás los tengo en check. Entonces, independientemente de la edad, puedo desarrollar yo una enfermedad cardiovascular, por más que sea una persona joven. Correcto, y sería adecuado llamar como silenciosos estos factores, o sea, de pronto es una persona joven que físicamente parece que está muy saludable, pero puede ser que silenciosamente tenga algunos de estos factores, y si es así, ¿cuáles serían? Sí, claro que sí. Eh, Como mencionaba, puede haber personas que de repente hay, como mencioné en la charla, hay factores que son, digamos, intermedios para poder llegar, ¿no? Como las enfermedades propiamente dichas, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, ¿no? Entonces, puede ser, hay pacientes que tranquilamente van a la consulta y están con una presión súper alta, 160, 100, y el paciente no refiere ni dolor de cabeza, no tiene ni zumbido de oídos, no hay visión borrosa, el paciente no tiene absolutamente nada. Aparentemente, cuando yo le pregunto, ¿tiene alguna molestia? Me dicen no. Ellos no sienten absolutamente nada, sin embargo, se está presentando una alteración, una enfermedad se está instalando en el cuerpo del paciente. Sin embargo, él no presenta nada. Como también hay pacientes que no tienen que no son hipertensas, pero de repente está un poquito alto, 130, 80, que no es para diagnóstico de hipertensión arterial, pero se considera un normal alto. Entonces, pacientes con esa presión ya les duele la cabeza. Entonces, realmente la medicina es muy individualizada, no puedo generalizar algo porque habría que ver al paciente y por esa razón es tan importante los controles anuales y periódicos que debemos tener. Yo me puedo sentir súper bien, pero en mis análisis de repente solo todo sale alterado. De repente es una persona que muchas veces asociamos el buen peso o no, ser una persona un poco más robusta con salud, pero muchas veces es todo lo opuesto. A veces personas delgadísimas que parecieran, ¿no? Que no tienen ningún riesgo, tienen el colesterol súper alto, la glucosa está elevadísima, simplemente por un tema de contextura, de genética, es una contextura delgada. Sin embargo, no indica que no pueda tener algún tipo de alteración en los demás valores. Perfecto, doctora Yanela. Mire, estoy viendo dentro de la gente conectada a varios colaboradores, a varios compañeros que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 35 años. Si tú tuvieras que recomendarles tres exámenes de control, tres pruebas que deben realizarse periódicamente, ¿cuáles serían? Ujú. Ok, dentro de lo más básico, la glucosa, el colesterol y que se midan la presión, porque son los principales factores de riesgo para varias cosas, ¿no? Independientemente de este tema, esas tres me parecen bastante importantes. Y más todavía, ya si tuviera que agregar un check más, si pudieran, que sería excelente, con nutrición, ¿no? No es que yo estoy delgado y estoy comiendo bien, porque puede que tenga más grasa corporal que muscular. Entonces, de todas maneras, estoy mal proporcionalmente en cuanto a mi cuerpo, ¿no? No estoy bien alimentada por ser delgada. Eso está muy mal. Es una mala asociación. Correcto, doctora. Ahora, en este grupo poblacional, que son varios compañeros que están conectados ahora, muchos de Ujú. ellos, además de trabajar, estudian, entonces se trasnochan, a veces toman energizantes, a veces consumen cafeína, ¿no? Para mantenerse activos y no descansan las horas adecuadas. Eso afecta su salud cardiovascular, así tengan, no sé, 28, 30 años.
Directamente como que una asociación entre dormir poco y una enfermedad cardiovascular tal cual, no. Pero esto puede de repente incrementar nuestros niveles de estrés o nuestros niveles de un poco de descanso, con lo que el estrés sí puede generar, por ejemplo, elevaciones de presiones, picos de presiones, luego bajo de nuevo, pero ese pico de presión ya hizo un bombeo más de la sangre, o sea, ya hizo le doy un trabajo un poquito más a nuestro corazón, si es que vamos a enfocarnos al corazón, en trabajar un poquito más en ese pequeño instante, ¿no? Como repito, no es algo muy, no es una relación directa, pero como, como un antecedente previo, chiquitos, de repente si son varias veces, repetidas, años repetidos que puedo hacer, puede ser, pero un poco alejado, la verdad. Gracias, doctora. O sea, ahí de pronto hacer el hincapié de lo que decías anteriormente, ¿no? Que si ya la persona tiene de repente un antecedente o está teniendo factores de riesgo silenciosos que de repente no lo percibe, ¿no? Porque la persona se siente sana Ujú. y a lo mejor está con presiones elevadas y en la noche le mete cafeína o le mete el energizante y tal, Ah, probablemente se está poniendo en demasiado riesgo. sí, claro. Hay que, sí, igual siempre no es un factor, digamos, directamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares en general, pero por ejemplo, la cafeína sí puede incrementar altos niveles de hipertensión arterial en el caso de la presión arterial. Entonces, no está mal, yo entiendo que a veces hay que trabajar, hay que estudiar y necesitamos mantenernos despiertos, pero hay que tener cuidado también con los energizantes. Los energizantes, los que tienen todos, son cafeína, es por eso es que nos mantienen arriba. Pero así como nos mantienen arriba, el rebote es mantenernos abajo. Luego de que estoy súper despierta, puedo trabajar todo, luego hago mis cosas, mientras va pasando las horas y ya pasando el día, boom, yo siento un decaimiento fuerte, porque claro, mi cuerpo está cansado y el rebote es así, ¿no? Estoy arriba, pero también voy a bajar. Entonces, si es que se requiere hacerlo, bueno, será inevitable que lo hagan probablemente, pero hay que tratar de que, bueno, sea una vez a las 500, ¿no? Si es que ya realmente es muy necesario, pero tratar de que no sea un consumo habitual. Exacto. Y que esté de pronto, de alguna manera, con la tranquilidad de que la persona ha pasado su control de salud periódico, que sabe que no tiene Ujú. factores de riesgo, para que Exacto. no esté consumiendo sustancias que más bien pueden alterar su condición de salud, ¿no? Ahí coincido con el mensajito que nos dejó María Cristina, que nos dice, claro, puede pasar que a pesar del peso, tengan igualmente un índice de colesterol alto. Y eso es real, ¿no? Eso es más real de lo que creen, la verdad. Es muy, muy, muy real eso que mencioné y que menciona la colaboradora María. Eso pasa bastante, pasa muchísimo. Por eso es que hago a veces hincapié en el sentido de que no es que yo me siento bien y simplemente no voy a mis controles o ya cuando sea mayor o cuando tenga síntomas. No hay que pasar eso porque muchas veces han habido casos, pero ya esto ya es el extremo, que me ha pasado que de repente viene un paciente y pido valores y su colesterol o su triglicérido está en 1000. Su valor normal debe ser menos de 150. El paciente se siente tranquilo, pero tiene 1000. Entonces, es alarmante cómo a veces pasan situaciones que uno diría es imposible. Pasa, en medicina todo puede pasar, cada cuerpo, cada organismo trabaja de una manera muy distinta, cada uno tiene factores de riesgo muy diferentes. Por más que un paciente y un paciente A y un paciente B aparentemente tengan los mismos síntomas, me dicen exactamente lo mismo, en cada uno el tratamiento, el manejo puede ser diferente, porque puede que A tenga todos los antecedentes cardíacos habidos y por haber de la familia versus B, que no tiene ninguno, es una persona saludable, que se alimenta bien, pero bueno, pudo haber tenido de repente un valor alto de glucosa porque tuvo una infección previa, porque a veces por un proceso infeccioso la glucosa puede elevarse. Entonces, siempre por eso la medicina es muy individualizada. No se dejen llevar por los farmacéuticos, por lo que diga Internet o ChatGPT, porque ChatGPT no les va a preguntar qué enfermedades tiene, usted qué está tomando, qué no está tomando, saber qué interacciones pueden haber entre un medicamento y otro si es que tuviesen alguna enfermedad. Entonces, mi mejor recomendación siempre cuando doy la charla que sea es
siempre vayan a un médico si tienen alguna duda, si tienen que hacer controles, porque es la Y mejor si yo persona que te iba, va mira, los a iba a decir encontrar ahí. qué es lo que tienen o qué pueden y no pueden tomar. Para que diga, mucha me encontrar. Sí. Gracias, doctora Yanela. Y bueno, para cerrar, quisiera que nos comparta, porque como un buen hábito nos recomendaba, la actividad física. Y me voy a Ujú. poner en el lugar de todos los colaboradores, que es real. Terminamos la jornada de 8 horas, 6 de la tarde, 6:30. En algunos casos terminan más tarde todavía, ¿no? 9, 10 de la noche y salen cansados. Entonces, Ujú. ¿cómo incorporar la actividad física cuando se tiene de pronto esta jornada de trabajo? ¿O qué alternativas podríamos tener para poder incorporar algo de actividad física en nuestro día a día? Ujú. Bien, lo mejor, como decía, también para reducir nuestros niveles de estrés es, si es que pudieran, imaginemos salen a las 5 o 6 de la tarde, no sabría bien el horario, que cerca a casa de repente alguna actividad, aunque sea un baile, aunque sea un vóley, media horita, si es que se puede. Si es que no se puede, porque de repente algunos llegan a casa 9, 10 de la noche y es muy tarde poder acudir a algún tipo de, algún lugar para además tener que hacer más ejercicio de lo que yo estoy cansada. De repente en casa podrían buscar en YouTube o algunas clases online para que ya no tengan que tener que trasladarse y hacer ese esfuerzo de hacerlo. Como repito, los hábitos se tienen que generar de a pocos. No es que yo de golpe, como digo, 30 minutos, 5 días a la semana, yo lunes me voy a poner en una clase de lunes a viernes porque sé y sabemos que no se va a cumplir. Iré una vez y luego lo dejaré porque voy a poner X razones, ¿no? Tengo trabajo, estoy cansada, siempre hay razones para, cuando hay que generar hábitos, siempre hay múltiples razones para decir no, ¿no? Para que haya una excusa para decir no, no voy a poder, no, tengo algo que hacer, ¿no? Entonces, para generar hábitos hay que hacerlo siempre paulatinamente, de manera progresiva. Entonces, yo no hago nada de actividad física, voy a ponerme el reto de una vez a la semana. Trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, ya tenemos el domingo para hacerlo. Entonces voy a ponerme de meta un mes o 2 semanas, hacer una vez a la semana. Cuando yo ya me acostumbré y mi cuerpo solito de tal hora, ya mi actividad física, empezamos a aumentar. De repente voy a hacerlo 2, de repente voy a hacerlo 3, y así vamos a generar un hábito. Tiene que ser de a pocos. No es, hay que ser realistas, ¿no? Los hábitos para generarlos es igual que para levantarnos temprano. De repente todos nos tenemos que levantar 5 de la mañana. Como lo hacemos todos los días porque hay que ir a trabajar, mi cuerpo solito a las 5 de la mañana sin ninguna alarma, ¡pum!, va a abrir los ojos, porque ya se acostumbró. El cuerpo se adapta a lo que nosotros le brindamos. Entonces, 5 de la mañana hay que todos los días. Igual, cuando nos generemos una actividad física, vamos a necesitar de que de repente siento que el cuerpo está un poco pesado, quiero hacer una actividad y ya. Entonces, me gusta, por eso siempre recomiendo que sea algo que nos guste, porque si yo me voy a imponer ir al gimnasio y sé que eso no me gusta, no lo voy a hacer, lo voy a dejar. Iré una vez y se acabó. Pero de repente a mí me gusta el vóley, me inscribo a algo, o veo un grupo de repente por donde vivo que juegan vóley, voy a ir con gusto porque sé que a mí me agrada hacerlo. Entonces me va a motivar más a poder hacer la actividad física. Así es, doctora. Bueno, le agradecemos todas sus recomendaciones del día de hoy. La ponencia ha sido bastante clara. Creo que nos llevamos todos el mensaje del control que debemos tener sobre nuestra salud cardiovascular. Desmitificamos un poco el tema de la edad, el tema de que solamente le pasa a personas que tienen antecedentes, sino que también le puede pasar a personas jóvenes. Y nos llevamos tarea de crear hábitos saludables. Ujú. Doctora Contreras, muchísimas gracias. Le doy el pase para el cierre. Listo. Muchas gracias con todos por su atención. Espero de verdad que se hayan llevado algo importante sobre el tema. Recuerden dos cosas. Primero, tener en cuenta los signos de alarma de las enfermedades cardiovasculares para acudir de manera temprana y oportuna a un centro de salud si es que tuviera alguno de estos síntomas. El conocimiento es poder, así que si yo sé, voy a acudir a tiempo y voy a evitar de repente algún tipo de secuela o alguna complicación que pueda tener posterior. Y segundo, y lo más importante, es acudan a sus controles. Siempre acudan a sus controles, así se sientan la persona más saludable del mundo, hay que acudir. Bien, eso sería todo. Cuídense mucho.
cuiden su corazón. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Gracias a todos.